Bueno, Dios les bendiga a todos. Yo sé que tenemos frío, yo tengo frío también, pero creo que le vamos a hacer frente al frío. Eh, es necesario, ¿verdad? Que nosotros, como decía anteriormente, que venían el resto de hermanos, que todos tengamos en cuenta lo que está ocurriendo en el mundo y lo que viene enfatizando el pastor, que habla las escrituras, ¿no? Del tiempo que se está viviendo y de ese mover, no desde el punto de vista tradicional, el mover que el Espíritu de Dios está haciendo en cada creyente. Como le decía, imagínense qué sobrenatural la forma de orar de Dios en cada uno de nosotros, que a pesar del frío en el que estamos aquí porque realmente sentimos la necesidad de ser alimentados por la palabra. Y como decía, no hay instrumentos, no hay un equipo de danza, de drama que te va a entretener, pero sabes que tenés hambre y sed de la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros venimos a buscar. Y donde sea son las reuniones, ahí vamos. Yo digo, esa es la evidencia realmente de que, aunque quizás algunos por algún momento han estado descarriados, pero saben que pertenecen al cuerpo de Cristo y tienen que rivalidar su pacto con el Señor. Y no crean que tampoco lo que vamos constantemente a las reuniones, tampoco no tenemos que rivalidar el pacto con Dios, continuamente estamos haciendo eso. El que se pone a predicar aquí ya no es de la percepción del punto de vista tradicional, que considera que realmente, o la gente lo mira, el hermano que está predicando es el hermano que tiene una santidad increíble. Nadie puede entrar a su casa si no se quita la sandalia, porque ese hombre quiere a Dios. Porque esa es la percepción de la gente en las iglesias tradicionales. Pero realmente cuando uno se analiza con toda sinceridad delante de Dios, delante de su palabra, te das cuenta que estás en la misma condición, fracturado en muchas cosas, y cada vez que te acercas a la escritura te das cuenta que vas a encontrar algo, hay algo que todavía tenés que ir, y es por eso la necesidad de crecer en el Señor, en el conocimiento de su palabra. ¿Quién nos distingue entonces para ser algunos instrumentos de su gracia, para predicar su palabra? ¿Quién nos distingue? ¿Quién nos distingue, hermano Ricardo? ¿Quién nos distingue a nosotros? ¿Será que soy más especial que vos, hermano? ¿Será que soy más especial que ustedes? De hecho, tenemos el mismo espíritu. Y quien nos distingue es Dios mismo. Si cada uno de nosotros tenemos dones, y son dones que Dios los ha otorgado, no con el propósito de edificar el ego, como lo hacen o se hacen en las iglesias tradicionales, sino con el propósito de edificar la iglesia. Y ese es el propósito de cada uno de los hermanos que Dios está despertando ese don y lo están ejerciendo, ya sea de alguna otra manera. Es con ese propósito de edificar a la iglesia. El que tiene la capacidad de predicar y Dios le va abriendo el entendimiento, no es para jactarse de mayor conocimiento que el resto, sino con el propósito de enseñarle al resto que necesita conocer más de la palabra del Señor, sin enseñorearse, sin jactarse. No sé, en Jeremías, si ustedes lo recuerdan y lo pueden citar, 9:24, dice que no se ufane el sabio en su sabiduría, ni se ufane el rico en su riqueza, ni el poderoso en su poder. ¿En qué debe ufanarse? En conocerme y entenderme que yo soy Jehová, Dios único. Y ese es el propósito y la línea, ustedes saben que el pastor viene trayendo en cuanto a conocer a Dios, la unicidad, y esta es la línea creo que la etapa final, pastor, ¿verdad? Que Dios viene mostrando y manifestándose quién es realmente a la iglesia. Y Dios quiere que si se da el arrebatamiento nos vayamos con ese conocimiento de quién es Dios realmente, con esa profundidad de la Biblia. Bueno, el tema que quiero compartir con ustedes es previo conocimiento de Dios, el previo conocimiento de Dios. Y si alguien que me dice qué es lo que entiende de previo conocimiento de Dios, y esto es parte de uno de los atributos de Dios. Dentro de la tradición o los pentecostales siempre se habla con una jactancia o presunción de que conocen a Dios. Conocen a Dios porque tienen ciertas experiencias místicas. Dicen ellos que conocen a Dios porque realmente Dios les habla a ellos de una manera muy especial. Dicen que conocen a Dios porque Dios le da revelaciones, algún sueño, o Dios le hizo un milagro, o de repente sienten que cada vez que ellos oran, Dios lo está escuchando, y de repente miren que las cosas que ellos piden o las peticiones se cumplen, y piensan ellos que conocen a Dios.
Pero cuando uno se acerca a ellos y habla acerca de los atributos de Dios, se conocen, lo más que te pueden decir que Dios es amor. Pero están ignorando que Dios también es ira. Están ignorando también que Dios es un Dios singular. Un Dios singular, un Dios único. Que no hay nadie como Él. Un Dios que es indivisible. Un Dios que no se puede partir. Es único. Que es un Dios inmutable. Un Dios soberano, poderoso, infinito. Y desconocen todo este tipo de atributos. Y te das cuenta porque sus doctrinas son sin fundamento totalmente. Porque si supieran quién es Dios, conocieran sus atributos, se darían cuenta que la salvación es por gracia, que solamente le pertenece a Dios y que su amor es inmutable, no cambia, no varía. Que su amor es tan grande que vos podés salir corriendo y decir, qué pecador que soy yo. Qué horrible, yo no merezco estar dentro del cuerpo de Cristo. Y querés correrte, pero el amor de Dios es ancho, es largo, profundo. Podés correr, pero no vas a salir de ese amor. Porque si Él te predestinó para salvación, no vas a salir de ese amor. Amén. Hermano, uno de los atributos que las personas desconocen es la disciplina. Porque Dios es un Dios de disciplina y de orden. Y generalmente eso es lo que la humanidad desconoce de Dios. Porque no piensan de que Dios nos puede castigar en cualquier momento. No solo a uno, sino a toda la humanidad si Él así lo quisiera, ¿no? Amén. Parte de entonces es lo que es la ira de Dios, cómo Dios se manifiesta, ese carácter de Dios santo, ese carácter de Dios justo, cómo se manifiesta, cómo Dios se está manifestando pues en el mundo y aún con sus hijos. Hablar de este atributo de Dios genera polémica y especulación en muchos círculos cristianos debido al estudio superficial de nuestros detractores, rebajando este atributo de Dios a un conocer de antemano, limitado a las acciones y circunstancias futuras de los hombres. Es decir, Dios ve hacia adelante en el futuro las posibles acciones de los hombres como si Dios fuera un vidente o un profeta. La definición que algunos que son arminianos y creen que la salvación es por gracia, que no se pierde, pero ellos consideran presciencia, ese previo conocimiento de Dios, un conocimiento de antemano, pero simplemente como que Dios mira las acciones que los hombres van a cometer o más en el futuro, o la fe que ese individuo o ese hombre va a tener más adelante, o el arrepentimiento que esa persona va a venir a Cristo. Y ellos dicen que Dios entonces miró, se adelantó al futuro y miró realmente, entonces Dios determina elegirlo. Pero ¿qué es lo que dice la Escritura? ¿Y qué es lo que, por lo menos si buscamos en estos dos versículos, Hechos capítulo 2, versículo 23, hermano Jonathan, tenés ahí, y el hermano Marlon, primera de Pedro capítulo 2, versículo 1 y 2. Hechos 2:23, ¿verdad? Sí. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Léemelo en la versión 60, hermano. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Hermano Marlon, y buscame en el griego, hermano, la palabra para anticipado conocimiento de Dios. ¿Cuál era la cita, hermano? Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2. Prognosis. Correcto. ¿Y qué dice ahí, hermano? Prognosis. Presciencia, anticipar, un conocimiento previo, un propósito. Léame el texto ahí, hermano, por favor. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean Y multiplicadas. la palabra también ahí, hermano. Prognosis. Prognosis. Son las mismas palabras. Pero la definición etimológica, una vez más, hermano, dígamela. Anticipar, anticipado conocimiento,
conocimiento previo, un propósito. Simple, esa solamente es etimología. Y lamentablemente algunos que son eruditos, dicen ellos en griego, y solamente toman la definición etimológica, realmente no es suficiente para definir lo que un texto o un pasaje quiere decir. Porque si solamente nos quedamos con etimología, entonces diríamos que los arminianos tienen razón en el sentido que es un conocimiento que Dios sabe de antemano. Solamente sabe porque lo miró como un vidente. Pero para nosotros poder entender entonces lo que el texto exactamente está hablando, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Yo sé que cada uno de ustedes examina las escrituras y por eso hablamos así. Porque cuando el apóstol Pablo, en ejemplo, no, cuando de repente habla de la carne, ¿qué es lo que interpreta la mayoría de los predicadores tradicionales? Cuando habla de la carne, ¿de qué habla? ¿O qué creen ellos? O dice el apóstol Pablo, ¿de qué está hablando? Muchos se refieren a esto, a la carne, el cuerpo, la carne. Y hablan de esa manera, pero realmente, y te vas al griego y lo que va a encontrar o es zar o es soma. Y zar, si vos buscas etimológicamente, ¿qué es? Carne. Pero la cuestión es, en el texto, ¿está hablando del cuerpo humano o el apóstol Pablo está hablando de algo más? De la vieja naturaleza. Entonces está hablando de algo más. Entonces, para examinar un pasaje, no solamente tengo que recurrir solo al Strong y mirar la definición etimológica de esa palabra, que me va a decir lo que etimológicamente significa, pero no me va a dar la interpretación del texto. ¿Por qué? Porque puede ser que el apóstol Pablo le esté dando un sentido figurado, que realmente eso es lo que te va a dar la interpretación correcta del pasaje. En muchos pasajes, Pablo utiliza zar como carne, pero no hace referencia al cuerpo, sino está haciendo referencia a ¿qué? A la vieja naturaleza o la concupiscencia, a los malos deseos. A eso se refiere. Cuando en 1 Corintios 9:24 el apóstol Pablo habla de golpear el cuerpo, utiliza la palabra soma, pero no lo está utilizando en ese sentido literal, de agarrarse a golpes el cuerpo, como lo hacen en la iglesia católica, o muchos que practican eso, el ascetismo, que golpean su cuerpo literalmente para matar sus deseos o sus pasiones, cosas que se van a ensangrentar y no van a matar nada. Pero el propósito es que miremos ese sentido figurado. En el caso de esa palabra está hablando también de la concupiscencia, pero no está hablando literalmente de un cuerpo. Entonces, en ese sentido, cuando vamos a examinar el caso de prognosis, hablar de conocimiento, un conocimiento previo de Dios, no es solamente que Dios miró en el futuro algo, porque Él tiene la presencia de ver o conocer las cosas de antemano, sino que realmente implica algo más. Amén. Amén. Por ahí vamos entendiendo. Entonces, quiero que examinemos algunos pasajes, ¿verdad? Igual, ustedes saben, con la palabra mundo, la he examinado muchos de ustedes, la palabra inmortalidad. Si ustedes la revisen, diga hermano Cáceres. Yo le quería hacer un pequeño aporte. Correcto. Si sirve de algo. El arminiano se encuentra con la disyuntiva que le propone la sana doctrina respecto a la elección divina. Y miramos el caso, por ejemplo, de la elección de Jacob respecto a Esaú. Entonces ellos recurren al conocimiento previo o a la presencia de Dios. Dicen, es que Dios sabía que Esaú iba a ser malo. Ya de previo sabía lo que iba a hacer Esaú, pero por su aventura. Y entonces por eso Dios lo desechó. Pero si nosotros leemos el texto, leemos el pasaje, es claro Pablo cuando dice que no lo hizo en base a las obras, porque si nosotros aceptamos esas elucubraciones arminianas, llegaríamos entonces a la conclusión de que la salvación es por obra. ¿Ya? Que Dios vio entonces de que fulanito iba a tener una fe impecable, que el otro iba a hacer cosas buenas y que se iba a apartar del mal, y por eso Dios lo eligió. Dios es un espectador. Exactamente. Y lo aplican mucho al tema de la elección, que Dios elige basado en el conocimiento previo, pero de que yo iba a ser bueno, de que yo iba a hacer el bien, de que yo
Así es, hermano. Y de hecho, las implicaciones de mirar lo que es el previo conocimiento de ese punto de vista arminiano implica que, o sea, está votando lo que es la depravación total del hombre, porque está diciendo que el hombre puede hacer mérito en cuanto a la salvación. Como decía alguien, realmente, si Dios no me eligió a mí antes de la fundación del mundo, nunca me hubiera elegido. ¿Por qué? Porque el ser humano es malo desde nacimiento, trae inclinaciones malas desde nacimiento, somos inclinados a hacer lo malo siempre. Los niños sabemos, ¿no?, que no son inocentes y podemos ver las manifestaciones de ellos, cómo reaccionan en rebeldía, en mala crianza. De hecho, son manipuladores y uno dice, ¿de dónde tienen eso? Porque fue heredado de Adán y tiene esas manifestaciones. Entonces, desde ahí vos mirás, como evidencia, son pecadores, nacemos con esa naturaleza pecadora. Por lo tanto, Dios no pudo haber visto nada bueno en el ser humano para poder decir, qué lindo Jonathan, ya lo miré desde el futuro, qué linda persona que va a ser. Vos viera cómo ayuda al prójimo, le ayuda al desamparado, hospitalario. Jonathan, lo voy a salvar, lo voy a elegir para salvación. O sea, Dios nunca va a mirar nada bueno en el ser humano. Lo que mira es una masa de pecado totalmente. Y si realmente Dios tuviera que ejecutar sentencia, su juicio, derramar su ira, de hecho la humanidad estaría exterminada de una vez por todas. Entonces quiero que miremos algunos pasajes para que miremos esta palabra, el previo conocimiento de Dios desde el Antiguo Testamento, cómo se viene enseñando. En el caso de Éxodo 33:17, hermano Jonathan, Deuteronomio 9:24, hermano Marlon. Si alguien más anda Biblia, Jeremías 1:5. Hermano David, anda Biblia. Amós capítulo 3, versículo 2. El Señor le dijo a Moisés: voy a hacer lo que me pides porque estoy contento contigo y te conozco por tu nombre. El otro pasaje. Solo a ustedes los he conocido entre todas las familias de la tierra, por tanto le haré pagar todas sus perversidades. Deuteronomio 94. Jeremías dice, antes que yo te formara en el vientre de tu madre ya te conocía, antes que nacieras ya te había elegido para que fueras profeta para las naciones. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Entonces, ¿cuál es la palabra que quiero capturar en estos pasajes? Conocer. Y si alguien tiene el texto hebreo, se van a dar cuenta que la palabra para todos esos pasajes y otros pasajes es la palabra yada. ¿Y esta palabra con qué tiene que ver? No es solamente un previo conocimiento de mirar de antemano, sino implica en estos pasajes un nivel de intimidad. De hecho, si ustedes recuerdan, se usa para la relación sexual. Y eso implica un nivel de intimidad más que simple conocer así, de ver pasar a alguien y lo conozco de cara. No, implica una comunión. Y por eso en el caso de Jeremías, no. Desde antes que naciera, así es que dice el texto, hermano. Así es. Te conocí y te di por profeta a las naciones. Entonces la palabra yada tiene que ver con ese conocimiento íntimo que Dios tiene. Pero Dios conoce, o sea, como dicen los arminianos, Dios conoce porque miró en el tiempo lo que iba a pasar. Pero si, ¿qué está implicado en esto, hermano Jonathan? Que si de repente solo Dios mira en el tiempo lo que va a pasar y en base a eso, quiere decir que Dios determina todas las cosas. Quiere decir que Dios entonces está supeditado al tiempo o al azar y en base a lo que Él logre ver, Ya no es soberano. pierde su soberanía. Así es. Pierde su soberanía si se quiere sostener este tipo de doctrinas, diciendo que Dios simplemente mira en el futuro. Pero lo que la Biblia enseña entonces, que Dios sí mira en el futuro lo que va a acontecer. ¿Pero por qué lo mira? En base a sus propósitos y sus planes perfectos. Porque Él ha determinado todas las cosas. Y es por eso que Dios mira a través del futuro, pero mira lo que Él ha determinado. Entonces, que todo lo que acontece y todo lo que va a pasar es porque Dios así lo ha determinado.
de visor, sino que desde un punto de creador. Se declaró que la persona iba a ser así. Un decreto, correcto. Entonces tiene que ver con determinismo de Dios. La palabra ya implica que Dios ha determinado todas las cosas conforme los designios de su voluntad. Hermanos, si nosotros, y ahora pues por la gracia del Señor, uno entiende a través de todas las circunstancias de que todas las cosas están diseñadas o determinadas por Dios, las buenas y las malas. Eso es lo que hemos aprendido, ¿no? Y normalmente la cristiandad, o no sé si alguno de nosotros, nos alegramos cuando nos vienen cosas buenas, cuando tenemos alguna bendición material y económica. Pero ¿qué pasa cuando las circunstancias malas llegan a nuestra vida? La adversidad, la presión económica, la financiera, problemas en el matrimonio, enfermedad, llegan a nuestra vida. ¿Cuál es nuestra reacción? Nuestra reacción debería ser que se nos dispare, como decimos, ¿no? La doctrina y entender que Dios en su previo conocimiento determinó todas estas cosas. Esa es la parte que no nos gusta. Y de repente nosotros comenzamos a quejarnos de las circunstancias que estamos viviendo. Pero nos gusta decir, Dios determinó esta bendición para mí. Dios determinó que las cosas me fueran bien a mí. O Dios determinó que en la venta me fuera bien. O Dios determinó que yo prosperara. Pero también Dios determinó que la desgracia llegara a tu vida. Que la muerte visitara tu casa. Dios determinó que la limitación llegara a tu casa. Dios determinó que estuviera ahogado. Dios lo determinó. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra reacción en base a ese previo conocimiento que nosotros sabemos que Dios lo ha determinado? Gozarnos en el Señor. ¿Por qué? Porque los que aman a Dios, todas, y dentro de ese todo va inclusive las cosas malas. Entonces, si realmente la cristiandad entendiera esta doctrina, su percepción de las cosas cambiaría. Entendiera que todo lo que está ocurriendo en este mundo no es producto de la casualidad. No es que simplemente por conflictos políticos, económicos, las naciones se están declarando la guerra, sino que esto es parte de lo que Dios ha determinado. No es por casualidad que pandemias o enfermedades vienen surgiendo, sino porque Dios así lo ha determinado. Lamentablemente, el desconocer este tipo de cosas hace que muchos cristianos se chollen las rodillas constantemente, orando para cambiar los propósitos de Dios, reprendiendo todo espíritu de pandemia, reprendiendo todo espíritu de muerte, y reprenden un montón de cosas, pero en su ignorancia. Mas sin embargo, nosotros, como iglesia del Señor, entendemos que todas estas cosas es ¿por qué? Por la providencia de Dios. Y es ahí, ¿no? El texto. No debemos de gloriarnos en ninguna cosa vana de este mundo, sino en ¿qué? En conocer y entender que Él es Dios. Y orar como esos hombres del Antiguo Testamento, como José, en medio de todas las aflicciones y circunstancias. Y mirar cómo Dios obra. Y al fin de decir todas estas cosas, obraron en el beneficio del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque Él lo ha determinado todo. El previo conocimiento de Dios. Amén. No sé si ahí vamos entendiendo o necesitan aportar algo o necesitan preguntar algo. Hermano, en el primer texto que tocó aparece también determinar, o sea, la palabra orizo. Correcto. Que obviamente la connotación no solo es que él miró como forma neutral, sino que también que él marcó el límite. Cambió el horizonte. Correcto, marcó el horizonte. O ¿cómo se llama? ¿Cómo es la otra palabra? Los límites. El límite, trazó el límite. Así es. Entonces, imagínense la importancia entonces de conocer lo que son los atributos de Dios y entender lo que es el previo conocimiento de Dios. Diga, hermano. ¿Cómo dice? ¿Por qué permite cosas malas? Una vez más, no, cuando hablamos de previo conocimiento, no es que Dios permite, sino que Dios determinó esas cosas malas. Cuando se dice de que Dios es amor, siempre estamos pensando en nuestros sentimientos, en nuestras vísceras, en la forma que nosotros
amamos a nuestros hermanos, a nuestra madre, a nuestros hijos con esa víscera, que es un amor que sacrifica la justicia. Un ejemplo, una madre puede tener un hijo y este hijo puede ser rebelde, pandillero, vago, ladrón, y su hijo puede hacer mucho daño, pero esa madre no lo va a entregar a las autoridades y lo va a entregar a la persona que le ha hecho daño. ¿Qué va a hacer? Esconderlo. Y uno dice, qué linda esa madre, cómo ama a su hijo. Pero desde el punto de vista divino, ¿qué es lo que Dios mira? Aborrecido totalmente. ¿Por qué? Porque la justicia está siendo violentada. Entonces el amor de Dios no es como lo mira el psicólogo, no es como lo mira la sociedad. El amor de Dios es diferente. El amor de Dios es un amor con justicia, es un amor santo, es un amor perfecto. Y por eso es que estamos hablando, no, previo conocimiento de Dios, que Dios ha determinado todas las cosas conforme a los designios de su voluntad, y que todo lo que acontece no es por el azar, no es por casualidad, sino porque Dios así lo ha determinado. Y todas estas cosas malas que hoy observamos en este mundo, siempre van a cumplir el propósito de Dios para su gloria. En una ocasión, pastor. hermano, Eclesiastés 7:14, hermano. a eso iba a caer, pastor. En una ocasión, escucha uno a veces personas, ¿no? Que dice, ¿por qué Dios, si es bueno, permite la pobreza y que se esté muriendo de hambre ese niño? Lo permite por vos, para que vos glorifiques a Dios ayudándole, dándole un pan, ¿ya? Porque a veces la gente cree que Dios, o sea, nos ponen esas pruebas a nosotros. Dios nos pone esa prueba de que nosotros amemos a nuestros prójimos, hagamos el bien, ¿ya? Y a veces la gente se centra que todo va a caer del cielo, cuando realmente Dios está esperando que hay en nosotros, o sea, un cambio radical en nosotros en base a la verdad de Dios, ¿no? Entonces, dice, disfruta los buenos tiempos, pero cuando le estés pasando mal, recuerda que Dios nos da momentos buenos y malos, y que nadie sabe lo que vendrá en el futuro. Amén. Y Debemos entender que cuando ya tenemos el conocimiento de la doctrina, nos vamos quitando esa muletilla que Dios permite. Dios no permite nada. Decir que Dios permite es que hay otra voluntad que violenta la voluntad de Dios. Uno cuando permite algo se lo permite a alguien que quiere hacer su voluntad. Y en el universo solo hay un soberano y hay una sola voluntad. Cuando las cosas malas nos llegan a nosotros es que Dios así las determinó. amén, así Las es. buenas no llegan, también Dios las determinó. Como dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, buenas y malas. Así es. Y todo eso, varón, está implicado en todas las cosas, buenas y malas. Todo. hermano, muchas veces, a veces la gente cae en eso, ¿no? Y, hey, pero si Dios, ¿por qué permite el mal y esto, lo otro? Realmente yo creo que no es así. O sea, comienza uno a colapsar, ¿no? Pensando humanamente. Pero realmente si analizamos desde el Edén, ¿no? Satanás peca y cae. En vez de destruirlo, lo conserva y lo pone cerca de Adán y Eva. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Porque no lo sacó de ahí si sabía que podían caer. Es más, al final de los tiempos, Satanás es encerrado. ¿Por qué no lo destruye o lo manda al lago de fuego? Lo encierra y lo vuelve a dejar salir en el milenio. ¿Con qué propósito? O sea, vemos a Dios, o sea, en su sabiduría, Él hace lo que quiere, ¿no? Así es. Y entonces eso es parte del previo conocimiento de Dios. O sea, Dios no solamente permitió, sino que Dios determinó y puso a Adán y Eva en ese conflicto, por decirlo de esa manera. Dios los puso en el Edén. La pregunta es, ¿sabía Dios que Adán y Eva iban a pecar, sí o no? Un hecho. Porque la Biblia dice que Cristo fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea, Correcto. ¿Y ya por se qué lo tenía un plan. sabía? Porque así Él lo ha decretado, así. Pero Dios es bueno, Dios es justo, Dios es santo. Amén, así es. Hermano, y como humanos no merecemos nada. Es un Merecemos hecho. todo Así es malo. sencillo. Dígame.
Lo que el hombre siembra, eso ciega, hermano. No escuché muy bien, pero no escuché muy bien. Es que dice que una persona le dijo pues que su hijo falleció por su pecado, o sea, por su falla. En resumen, pues. O sea, realmente él sabe que Dios lo perdona, pero no olvida el castigo, ¿me entiendes? O sea, aunque te perdone, siempre te va a castigar. Es que el castigo es entender si la persona que dice esto realmente es hijo de Dios, primeramente. Si hijo de Dios, podría ser un modo disciplinario, ¿sí, pastor? Si es hijo de Dios. Si no es hijo de Dios, son consecuencias simplemente de lo que él ha sembrado, lo que el hombre siembra, eso cosecha. Sí, habría que determinar, ¿verdad?, si es hijo de Dios esa persona. Pero sí, de hecho, todas las cosas, como le digo, eso le puede acontecer a nosotros como cristianos que conocemos la verdad. Nos puede venir algún tipo de desgracia, ese es un hecho. Es un hecho, y de hecho es parte de la evidencia, ¿no?, de nosotros como hijos de Dios. Si realmente nos descarriamos, nos apartamos, comenzamos a cometer pecados clandestinos y pensamos que la misericordia y la gracia de Dios, como acabo de decir, el amor es tan ancho de Dios, que sí, de hecho, nunca te vas a salir de ese amor, pero dentro de ese amor, que no es un amor visceral, también implica una disciplina, que Dios puede matarte antes de tiempo, hablando de esta manera, o Dios puede sacar de circulación a un hijo tuyo, a tu mamá o a alguien que está ahí, o realmente desbaratarte la vida, o financieramente ahogarte. Dios puede hacer cualquier cosa solamente para alinearte porque te ama. Y esa es una verdad que realmente no es fácil de digerir para la iglesia tradicional y muchas veces para muchos de nosotros. Es igual cuando el Señor le preguntaron a los discípulos en relación al que estaba ciego de por vida, y le dijeron que por qué estaba ciego, que quién había pecado, su mamá, su papá o él. Y la respuesta de Cristo fue: Nació así para la gloria de Dios. Para su gloria. Nació así. Así es. Entonces todo lo que acontece en este mundo es para la gloria de Dios. Moisés se le dice, ¿no? Dios le dice, ¿quién hizo al ciego, al sordo, al cojo? Fui yo. O sea, Dios hace nacer a las personas con esos problemas. Así de sencillo. Mire, y normalmente la percepción de que tiene la gente o la iglesia cristiana tradicional, como decimos nosotros, acerca de Dios, es mirar siempre a Dios en esa lucha antagónica con Satanás. Como que de repente Satanás viene y le pega un golpe en el hígado a Dios y Dios se queda sin aire. Y entonces la aprovecha para hacer lo que quiere en este mundo. Dios se recupera y comienza. Y la gente mira así a Dios, pero realmente las escrituras presentan a Dios como un soberano que está en su trono, gobernando y rigiendo todas las cosas conforme a los designios de su voluntad. Y nunca miras a ese Dios debilucho que la cristiandad tiene, sino un Dios todopoderoso, soberano, que Él ha determinado, un Dios inmutable, que no cambia, y que todos sus propósitos se cumplen. O sea, ¿qué cosas Dios se ha propuesto que no haya hecho? Todo lo que Él se ha propuesto, lo ha hecho. Y no hay, correcto, y no, Dios no es un Dios que está frustrado en los cielos, viendo cómo la humanidad se pierde, o cómo este mundo está colapsando. No, estas cosas están así, porque Dios así lo ha determinado. Y si usted lee la Biblia, te vas a dar cuenta cuál es el desenlace, al fin y al cabo. Dios va a hacer nuevas todas las cosas. Amén. Si Dios no fuera soberano, el Apocalipsis no existiera. No Así pudiera es. haber sido escrito, así de sencillo. Hermano, el otro problema es porque también la cristiandad tradicional profesante habla del término permitir, porque ven a Satanás adorando al margen de la voluntad de Dios. Y entonces Satanás anda haciendo y Dios le permite hacer. Y llegan a la conclusión de que las enfermedades, los problemas y todo lo que ocurre, lo malo que ocurre en el mundo es obra de Satanás. ¿Ya? Y entonces por eso dicen permite, porque dice, hey, Satanás anda haciendo desastres con la humanidad y Dios permite que suceda. A esa conclusión es que llega. ¿Ven? Cuando nosotros sabemos de que Dios gobierna y que todo lo que sucede no escapa a su voluntad y a su designio. Amén, así es, hermano. ¿Iba a decir algo, Rafael? Sí, hermano, cuando Dios determina quién vive y quién muere, aún sea hijo de un hijo de, o sea, cuando Dios lo llama a la verdad, al conocimiento, por pura gracia, pero Dios determina matarte uno de tus hijos para ver hasta dónde llega tu fe, o también para disciplinarte, eso lo determina Dios. Eso sí es, hermano. Y de hecho, voy a dar un testimonio. De hecho, imagínense, uno que viene desde la tradición, de repente venía como Simón, todo frágil,
carácter frágil, como Simón Caña frágil. Pero cuando venís al conocimiento de la doctrina, Dios te hace una roca de lento perfeccionamiento, así es. Y te viene madurando, Dios te viene metiendo en circunstancias. No es que Dios mágicamente te va a hacer así y te va a cambiar el carácter. No, Dios que crea las circunstancias, las situaciones adversas, difíciles, problemas financieros, económicos. A veces estás ahogado y Dios saca a luz realmente o está formando ese carácter o esa dependencia, por lo menos en problemas financieros. ¿Qué es lo que Dios te quiere enseñar? Dependencia en Él. Cuando no tenés ni cómo resolver las cosas, ¿qué es lo que Dios te quiere enseñar? Dependencia en Él, que desarrolle la fe. ¿O qué pasa realmente cuando llega la muerte o visita la muerte a tu casa? ¿Cuál es la actitud en base a la doctrina que deberíamos de tener? Entonces, todas estas cosas implica conocer a Dios, los atributos de Dios, conocer y entender a Dios en todas las circunstancias que se nos presentan en la vida. Es parte del conocimiento. ¿Iba a decir algo, man? Sí, se me venía Lamentaciones 3:39. Siendo el hombre un pecador, ¿de qué se queja en esta vida? Así es. Diga, hermano. Lamentaciones 3:37 y 38 dice, oye bien esto, nada puede hacer sin que Dios te lo ordene. Todo lo bueno y lo malo pasa porque Él así lo ha ordenado. Amén. Entonces, si nosotros leemos las Escrituras y Dios nos abre el entendimiento, nos vamos a dar cuenta de quién es el verdadero Dios. Que Dios está sentado en sus tronos, teniendo control de todas las cosas, de todas las cosas, de todos los acontecimientos. Tan así es que dice el Señor que Dios conoce cada cabello que tenemos en nuestra cabeza. No cae uno sin la voluntad de Dios. Tan así es, tan así de detallista es el Señor. Entonces, desde ahí uno debe entender realmente el nivel de control que Dios tiene sobre todas las cosas. Que de repente nos sentimos desesperados, pero eso es parte de lo que Dios ha determinado para nuestra vida. Que de repente, como digo, no soy profeta, pero de repente puede visitar la muerte en nuestro hogar, nuestra casa. Eso es algo que Dios lo ha determinado, pero ¿cuál va a ser nuestra reacción entonces en base a la doctrina? ¿Cuál debería de ser? Para la gloria de Dios. Y esa debería ser nuestra reacción. Como dice el pastor, con todas las lágrimas que se nos puedan salir, pero realmente es para la gloria de Dios. Con llanto, pero es para la gloria de Dios. Y a través de eso debemos de encontrar cuál es la lección, qué es lo que Dios nos quiere enseñar, qué es lo que Dios está formando en nosotros. Y mirar a Dios entonces en todo lo que Él ha hecho y saber que Él conoce todas las cosas. Correcto. El arminiano quiere significar con su definición que Dios elige al hombre para salvación porque vio en el futuro que el hombre iba a ejercer fe y arrepentimiento, y esa fue la causa de su elección. Pero la evidencia bíblica exhaustiva, abrumante, contundente, dejando en claro que la base de la elección no es algún mérito de parte del hombre, sino un gusto divino. ¿Cuántos creen que eso es así? Fue por un gusto divino que Él quiso salvar a muchos dentro de la humanidad. No por lo perfecto, no por lo bien portado que sos, sino porque Él quiso salvarnos. No porque guardás la ley al dedillo, sino porque Él quiso salvarnos. Le dio un gusto, un placer divino, salvarnos. No porque dijo, este más adelante se va a portar bien, qué linda persona que va a ser más adelante, lo voy a salvar. No, Él quiso salvarlo. ¿Cuántos se llenan de gozo realmente de entender estas cosas? Porque si nos examinamos a nosotros mismos y todavía cómo andamos caminando, y sabes que sos salvo y tenés esa evidencia certera, entonces nos debería llenar de gozo. Y cuando miramos todas las cosas que están ocurriendo, eso nos debe de motivar para revalidar ese pacto que abandonamos con el Señor y volver entonces a esa comunión y poder ahora ser parte el término pues tradicional de este avivamiento para la iglesia que Dios tiene haciendo, despertando los dones en la iglesia para poder compartir la sana doctrina, la verdad, poder defender la verdad. Y mirad ese movimiento sobrenatural que a lo más tímido, lo más nervioso, lo más penoso, lo más miedoso están hablando. Estoy hablando, hermano. Y entonces es parte
de lo que Dios viene obrando en cada creyente verdadero. Amén. Para concluir, hermanos, este tributo de Dios nos hace reposar en su brazo poderoso, confiando plenamente en su providencia y no en el débil brazo de la carne. La jactancia y la arrogancia se despedazan en el molino de la gracia. ¿Cuánto creen que eso es así, hermano? Por eso, como decía al principio, ¿quién te distingue? ¿Quién nos distingue? Dios es el que nos distingue. Amén. Y que Dios me le bendiga. Amén. Hermano Freddy.